Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida a la penúltima clase del curso HTML5 desde cero, edición 2007. Penúltima clase ya, clase número 7. Es la última clase teórica. Siempre nos invade la nostalgia aquí, no estamos como el chavo en Acapulco cuando se acaban los cursos aquí en Escuela Digital. La gente siempre dice a veces que sí, los cursos grabados tienen su ventaja. Yo no lo dudo, tiene su ventaja, pero los cursos en vivo son chéveres porque estamos interactuando acá. La gente en el chat están interactuando, están conversando entre ellos, me dan feedback ustedes a mí. O sea, es algo que yo no cambiaría personalmente. Yo no cambiaría porque no solamente los estudiantes aprenden del profesor, también es una retroalimentación permanente. Yo he aprendido mucho dando clases. Los estudiantes a veces me corrigen algunos errores que yo cometo o me dan algunos tips, me dan algunos links con recursos que yo no conocía, y los que hayan tomado cursos conmigo saben que es verdad, no es algo que yo diga porque sí. Hay una retroalimentación mutua, es de dos vías este aprendizaje. Así que las clases en vivo tienen ese plus que nunca va a tener una clase grabada. Obviamente, salvando las distancias, ¿no? Hay quienes no son capaces de hacer una clase en vivo. Bien, vamos a lo nuestro. Hoy, Joseba está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Joseba. Perdona que ya estaba yo hablando otras cosas. Así que feliz cumpleaños, que la pases chévere. Y espero que esta clase valga el haberte quedado en casa para estar en clase. Lo valga y no te arrepientas y digas, uy, me hubiera ido a tomar unas cervezas. Bien, hoy vamos a hablar de algunas etiquetas que quedaron por fuera durante el desarrollo de este curso. Son pocas, quedaron por fuera y las vamos a ver hoy día. Son poquitas, pero adicionalmente vamos a ver algunos recursos, que esa es realmente la parte más importante de la clase de hoy. Recursos para que tú nunca dejes de estar actualizado. Eso es algo que a mí me quedó como la espinita de no haber hecho eso en el curso anterior. Entonces, cómo leer la especificación, cómo encontrar los estándares, cómo mantenerte actualizado, ver guías de estilo, recursos, ver qué cosas se están haciendo en los estándares, etcétera. Todo eso vamos a ver el día de hoy y estoy seguro que les va a gustar mucho porque les va a permitir de aquí en adelante ustedes solos estar actualizados. Y quién sabe, cuando de acá a 2 años saquemos una nueva versión, tú digas, "Ay, ya ni la necesito". Es más, yo tal vez podría dictar ese curso porque yo ya sé cómo vivir actualizado en las tecnologías web, por lo menos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Así que vamos a comenzar y comenzamos de una vez. Tengo aquí un index.html y como ustedes saben, estamos ya en HTML 5.1. Ahora, si nos remontamos a la clase número 1 de este curso, que fue hace 3 semanas ya, ¿sí? O 4 creo, ¿no? Bueno, si nos remontamos a esa clase, recordarán que yo les dije que había una organización llamada W3C y la W3C era la encargada de HTML, del estándar HTML. Técnicamente dentro de la W3C hay un grupo llamado HTMLWG, que significa el grupo de trabajo. De ahí viene el WG, Working Group, el grupo de trabajo de HTML. El objetivo de ellos era matar a HTML, matarlo, desaparecer a HTML. No puedo escribirlo eso en ASCII, no sé cómo escribirlo, pero la idea de ellos era que HTML desaparezca y sea reemplazado por XHTML. Puesto que XHTML era muy feo y traía problemas de compatibilidad, problemas de implementación, la gente de Mozilla y la gente de Opera y luego la gente de Apple se unieron y dijeron, no estamos de acuerdo, no, y crearon un nuevo grupo llamado WhatWG. ¿Por qué no me reconoce acá? Ok, WhatWG, que es algo de web. Vamos a buscar, perdónenme, voy a buscar qué significa WhatWG, perdónenme. Aquí está, Web Hypertext Application Technology Working Group. Web Hypertext, esta es la H, Application
Technology Working Group. Crearon la WAT-WG que se encargó de desarrollar HTML5. Ahora fíjense, la W3C no crea navegadores. La W3C da los estándares. La W3C es como la Real Academia Española, ¿no? Da las reglas para el idioma, de cómo debe estar bien escrito, pero al final la gente puede hacerle o no puede hacerle caso. Pero siempre lo tomamos como referencia. Sin embargo, esto no les gustó y como la W3C no hace navegadores, hay otra parte muy poderosa que son las empresas que hacen navegadores, que al final son los que implementan esto, ¿no? Entonces ellos se unieron, como digo, Mozilla, Opera, luego entra Apple, que tiene Safari, y luego me parece que entra Google, también ese dato no lo tengo muy en claro, pero ellos empiezan a desarrollar HTML5. La W3C luego se da cuenta del error que había cometido y la W3C, si bien es cierto que sigue teniendo XHTML, aunque nadie lo usa, regresa. O sea, cambia de opinión de desaparecer HTML y empieza a trabajar ahora en HTML5, basándose en el avance que había hecho la WAT-WG. ¿A qué viene toda esta historia? A que técnicamente nosotros tenemos hoy por hoy dos estándares, el estándar de la WAT-WG y el estándar de la W3C o de la HTML-WG. Tenemos dos estándares. Ahora, para la W3C estamos en HTML5.1. Para la WAT-WG estamos en HTML. La WAT-WG dice que no debe existir numeración. Dicen ellos que el lenguaje debe ser un lenguaje vivo, sin numeración, sino un lenguaje que siempre esté vivo y en constante evolución. Ahora, ¿cómo se trabaja entonces? Digamos que la WAT-WG trabaja realmente en las mejoras del lenguaje y la W3C se apoya en el trabajo de la WAT-WG para ver cómo implementarlo. La W3C se encarga de implementación. ¿Qué significa implementación? Las recomendaciones de cómo los agentes deberían implementar esta tecnología. Por ejemplo, los que fabrican navegadores, los que desarrollan navegadores, cómo implementar los elementos de HTML y toda la tecnología. Entonces, la W3C está bastante preocupada por este tema, pero se basa en el trabajo de la WAT-WG. Eso es lo primero que quería contarles porque la gente como que se enreda, ¿no? Por ejemplo, tú vas a CanaUse y en CanaUse ves el estándar y el estándar es de la WAT-WG y tú te quedas como, ¿what? ¿Y la W3C dónde está? ¿No? En el curso de Escuela Digital me han dicho que la W3C es el estándar, pero CanaUse me dice que el estándar es de otra página. Pero esta es la razón. ¿Ok? Por eso es que ahora estamos en HTML5.1 según la W3C, pero según la WAT-WG seguimos en HTML como tal. Es una cosa de locos, sí, es una cosa de locos, pero hay que entenderla así. ¿A qué viene esto? A que en esta nueva versión HTML5.1 tenemos algunos elementos nuevos. Vamos a poner aquí. ¿Ok? Elementos nuevos en HTML5.1. Incluso cuando se terminó el desarrollo de HTML5, es decir, cuando se volvió una recomendación, un estándar, la W3C no sabía hacia dónde avanzar, porque, repito, ellos se basan en los avances o en el desarrollo de la WAT-WG. Y ellos por un tiempo le llamaron HTML Next a la siguiente versión de HTML. Obviamente hubo todo un hype de HTML Next y no sé qué. Finalmente se decidió que seguiría avanzando de forma numérica, HTML 5.1, y ya se está trabajando en HTML 5.2. Técnicamente hablando, el estándar de la W3C demora más que los avances de la WAT-WG. Seguro ya se marearon algunos. Bueno, un elemento que viene en la versión de HTML 5.1 y que no lo hemos tocado en el curso y lo vamos a tocar recién hoy es porque no es soportado completamente por los navegadores. Es el elemento menú y sus hijos menú item.
¿Qué hace esto? Crea menús contextuales. Teóricamente, la idea es que cree varios tipos de menú, no solamente menús contextuales. Menús contextuales son estos, cuando haces clic derecho, ¿no? Y sale un menú ahí flotante. Eso es un menú contextual. Entonces, lo que hacen estos es lo siguiente. Tú debes darle type, context. Como digo, van a haber otros tipos de menús, por eso es que tenemos que poner el type, pero por ahora el único que funciona es el context, no funciona ningún otro. Pero igual hay que ponerle el type porque así es como dice el estándar. Y luego en cada menú item sería cada elemento de este menú, tenemos que ponerle el label, que sería el... Vamos a dejarlo sin comillas para ahorrarnos esto. Yo como hábito le pongo las comillas, pero a veces podemos ahorrarnos de escribir, ¿no? Como label, el nombre que va a tener este ítem, ¿no? Por ejemplo, guardar página, por ejemplo. Aunque guardar página ya lo tiene el navegador, ¿no? Copiar URL, por ejemplo. Uy, pero como son dos palabras, sí necesito las comillas. El label, un icon si tú quieres, y ese sería la URL al icon, ¿no? URL icon.png, por ejemplo, si quieres que sea acompañado por un icon. Y la acción que va a ejecutar este menú obviamente debe ser creada con JavaScript. Entonces lo normal sería que tú le pongas un onClick y aquí un algo, ¿no? Una función. ¿Entienden? Ya esto es cuestión de JavaScript. Pero vamos a ver esto, vamos a ver si funciona. Vamos a abrir a nuestro amigo Prepros por acá y vamos a ver si esto funciona. Vamos a traernos escritorio, HTML recursos, esto de acá. Muy bien, y vamos a mostrarlo. Preview. Por acá está, muy bien. Y vamos, antes de mostrarlo, porque no se va a mostrar directamente, quiero que ustedes vean algo. Menú. Menú. Fíjense. Solamente Firefox soporta, y ni siquiera lo soporta completamente. Miren, soporte parcial, por eso tiene este verde más claro. Soporte parcial, mientras que parece que con algunos flags lo puede soportar Chrome, pero igual no es algo que tú puedas usar en tus proyectos hoy por hoy. Así que tenlo como una anécdota nada más. Nada más. Entonces, mira, vamos a abrirlo. No se va a abrir. Ya vimos que esto no se va a abrir con Chrome. Hagamos lo que hagamos. Así que vámonos a Firefox a ver cómo se verá. Hacemos el clic derecho y como vemos esto, nuestro menú no aparece porque nuestro menú decía copiar URL, ¿se acuerdan? Y no aparece por ninguna parte. Sucede que nosotros tenemos que indicar un elemento, un context, o sea, un elemento desde el cual se haga el clic derecho, no directamente desde el body, aunque podría ser el body, pero vamos a crear un elemento. Para eso nosotros necesitamos un ID. Por ejemplo, vamos a darle a este menú, así. Muy obvio, pero no pasa nada, ¿no? Vamos a poner un H1 aquí, que sea menú contextual. Y a este le vamos a dar context menú. Como ustedes pueden ver aquí, me lo autocompleta Visual Studio Code y ahí le damos el ID del menú. Veamos si ahora funciona. ¿Lo ven? Miren, copiar URL. ¿Lo vieron? Aquí aparece. Ese es nuestro menú personalizado. Como ustedes pueden ver, acá hay elementos que tienen iconos, que son extensiones del navegador que dan iconos. Podríamos nosotros ponerle iconos a través del atributo icon, que ven por acá. Vamos a copiar esto y vamos a crear un nuevo elemento de menú, ¿no? Ir a escuela digital. Y aquí en el onClick tú le pondrías una función que te lleve a esa página. Veamos. Actualizó. Clic derecho.
ir a Escuela Digital. ¿Lo ven? Ese es el elemento menú de HTML 5.1. Lamentablemente está súper verde, súper experimental, pero ahí lo tienen. Un buen día aparece una noticia de que ya es soportado por todos los navegadores y pues nos va a permitir hacer cosas interesantes, ¿eh? Porque de verdad, no tener un menú contextual personalizado es un drama. Hay aplicaciones que ya con trucos de JavaScript implementan menús contextuales en las mismas aplicaciones web, pero nada como tenerlo directamente en el estándar HTML, ¿sí o no? Lo siguiente es Details. Details es una etiqueta que nos permite crear un acordeón con purito HTML y se usa de la siguiente manera. Details, Summary. En Summary lo que vamos a poner es el título que se va a mostrar. Entonces, por ejemplo, entregan certificados. Vamos a suponer que vamos a hacer un preguntas frecuentes, ¿ya? Qué odioso se pone a veces este editor. Ya, vamos a ponerle un P. No. Pero todos los cursos terminan con un proyecto final del mundo real. Muy bien. Vamos a ver cómo lo muestra nuestro amigo Chrome. Miren, ¿entregan certificados? Hago clic acá. No, pero todos los cursos terminan con un proyecto del mundo real. Eso está chévere, ¿sí o no? Miren, vamos a darle al H1. En vez de menú contextual, preguntas frecuentes. Y acá ponemos, por ejemplo, otra pregunta frecuente que hacen los interesados en los cursos es: ¿las clases quedan grabadas? Y ahí ponemos sí, bla, 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 bla. No quiero gastar mucho tiempo en cosas obvias. Lo que quiero es simplemente el ejemplo, ¿no? Ahí nada más, ahí nada más. ¿Las clases quedan grabadas? Sí, bla, 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 bla. ¿Entregan certificados? No, pero bla, 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 bla. Listo, ahí lo tienen. Esto, vamos a ver can I use. Details. Y como ustedes ven, Details es estándar. Solamente no lo soporta Edge, pero creo que el uso de Edge es muy limitado. Así que ya depende de ti, ¿no? Si tú sabes que muy pocas personas van a visitar tu sitio o van a usar tu aplicación con Edge, pues no te va a importar. Pero si sabes que tu target tal vez va a usar Edge, pues ahí sí tendrías que andarte con cuidado. Pero como ustedes ven, Firefox, Chrome, Safari, Opera, bla, 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 ya lo soportan. Incluso los móviles también lo soportan. Miren, Safari para iOS en móviles también lo soporta. Yo diría que vale la pena usarlo. Por otro lado, otra cosa nueva del estándar HTML 5.1 son las imágenes responsive. Las imágenes responsive ya la vimos. Ni las vamos a repasar siquiera, solamente vamos a repasar qué cosas trajo HTML 5.1 para las imágenes responsive. Trajo el atributo srcset, que ya lo vimos en una clase, trajo el atributo sizes, que ya lo vimos en una clase, y picture. Tú dirás, oye, pero picture ya estaba en el HTML5, pero estaba en el working draft, o sea, en el borrador. Pero ya en HTML 5.1 todo esto existía. Incluso cuando hicimos el curso anterior, este mismo curso, la versión anterior, vimos estas cosas, pero eran experimentales, eran como el menú que estamos viendo ahora, que es experimental y que seguramente en un año o dos ya sea un estándar. Hoy por hoy esto es completamente estándar. Tú no debes tener ningún temor en utilizar RSS sizes o picture en tus proyectos. Úsalo con total confianza. Es más, te da mayores ventajas que usar un IMG a secas. Entonces, amigos, eso es lo nuevecito que nos trajo HTML 5.1. Seguramente tú dirás, ¿qué? 3 etiquetas y todo eso para simplemente una nueva versión de HTML. Claro, es que cuando tú lanzas un nuevo estándar de HTML, no son solamente las etiquetas, hay un montón de implementación. Incluso ten en cuenta que cada una de estas etiquetas en realidad es un objeto en el DOM.
Un objeto que tiene propiedades y que tiene métodos JavaScript. Este curso no es de JavaScript, por eso no podemos entrar a ese detalle. Entonces, hay muchas cosas adicionales que se han actualizado a nivel de API. Ahorita vamos a hablar de las APIs, pero quería comenzar la clase de hoy contándoles las etiquetas nuevas que llegaron con HTML5.1, que esas son. Vamos a ver qué cosas son las APIs de HTML5. Así que vamos a poner aquí API HTML. Y ni siquiera HTML5, las APIs de HTML. Ahí está. APIs, Application, Programming, Interface. En pocas palabras, la API es un conjunto de datos, métodos, propiedades que tú puedes utilizarlas para crear tus aplicaciones. Por ejemplo, si tú consumes, por ejemplo, la API de Facebook, por ejemplo, tú vas a hacer tu aplicación y esa aplicación va a consumir la API de Facebook, tal vez para que los usuarios se registren en tu aplicación. Entonces, estás usando la API de Facebook, estás usando los métodos que trae esa API, estás utilizando las propiedades y también estás utilizando los datos, es decir, los datos de los usuarios los vas a recibir a través de la API de Facebook, ¿ok? Eso es una API en pocas palabras, un conjunto de datos, métodos, propiedades que tú puedes utilizar para crear otras aplicaciones apoyándote en algo que ya existe. Entonces, el navegador por sí mismo tiene API. Las APIs de HTML, o también le llaman Web API o Web API, están en el navegador. Básicamente son las siguientes. Son varias, pero voy a nombrarte las más comunes APIs que hay en el navegador. El DOM es la más común de todas. La gente tiende a creer que DOM es parte del estándar JavaScript. El DOM no es JavaScript, el DOM es la API. Y tú consumes esa API del DOM con JavaScript, que es diferente. Entonces, un document.getElementById, appendChild, remove, lo que fuera, ¿no? Ese DOM es parte de la API, no es JavaScript. Tú lo consumes con JavaScript, que es otra historia, pero no es parte del lenguaje en sí. También está el BOM, o Browser Object Model. Esos son los objetos que están ya en el navegador. Por ejemplo, el DOM son los objetos, por eso es Document Object Model, los objetos en el documento, es decir, en el mismo HTML. Es decir, el documento, los enlaces que hay en el HTML, los padres, los hijos, etc. Mientras que el BOM son los objetos en el navegador, en el browser, por eso la B. Y esos objetos son, por ejemplo, location, la URL donde tú estás, el tamaño de la ventana, la misma geolocalización, parte del navigator, etc. Son otros objetos los que están en el BOM. Aparte de eso, tienes, por ejemplo, Canvas. Canvas es para dibujar con JavaScript. Tú puedes dibujar en un espacio asignado para el dibujo dentro del documento web utilizando Canvas. Tenemos Local Storage o Web Storage, técnicamente es lo más correcto, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Web Storage se divide en Local Storage y Session Storage. Pero Web Storage te permite guardar datos en el navegador. Y eso te permite tener aplicaciones offline, aplicaciones que funcionen offline. Obviamente, si el usuario sabe cómo limpiar el objeto storage del navegador, se va a limpiar todo lo que haya y esos datos se van a perder, obviamente. Pero mientras el usuario no lo haga, esos datos van a persistir en el navegador. Entonces, es una forma interesante de hacer aplicaciones offline, el Web Storage. Están también los WebSockets. Los WebSockets permiten comunicación bidireccional y permanente entre cliente y servidor. Y así hay muchas más APIs, hay muchas. Hay tanto así
que en Escuela Digital ya tenemos planificado hacer cursos específicos de las APIs de HTML. En serio, esa es otra historia ya. Hacer un curso solamente del DOM. Porque un curso de JavaScript no alcanza para trabajar con el DOM. Hacer un curso de Canvas, ya veremos. Ya poco a poco les iremos contando. Pero ustedes deben entender qué es la API. Ese es parte del objetivo de este curso. Vamos a ir a la especificación. Voy a traerme, acá tenía creo acá. Vamos a w3c.org. Y aquí está, JavaScript Web APIs. Y aquí tenemos, ¿ven? DOM, Web Components, etc. Ah, bueno, los Web Components, también me olvidaba de ponerlos por acá. Web Components. Los Web Components permiten crear elementos personalizados. Por ejemplo, tú dices, a mí me gustaría tener mi etiqueta clase. Así, la etiqueta clase y acá poner el video de la clase. O mi etiqueta chat, así. Yo quiero crear mis propias etiquetas. Entonces con Web Components se pueden crear utilizando JavaScript. La única limitación es que las etiquetas de Web Components deben tener un guión intermedio porque eso las diferencia de las etiquetas del estándar. Entonces podríamos poner edClase y acá edClase. Incluso con Web Components, para los que conozcan edGrid, podríamos hacer ya no class edItem o edContainer, sino directamente un elemento de Web Components. Esto escapa al alcance de este curso. Esto es ya para verlo en un curso aparte. Pero quiero contarles para que ustedes cuando escuchen Web Components, Web Sockets, Canvas y cosas así, ustedes no se mareen y no vayan a decir, ¿y eso qué es? No sé qué es, ¿no? O sea, quiero que sepan lo que es. Tenemos audio y video también como API. Audio y video lo hemos visto en este curso, pero solamente como etiquetas HTML, pero como API es muy poderoso porque puedes saber, por ejemplo, a través de la API cuánto dura el video, puedes obtener un frame, una captura específica de 1 segundo del video, puedes avanzar la velocidad, reducir la velocidad, pausarlo, avanzarlo, hacer que cuando el video llegue al segundo 10 algo suceda, como en YouTube, ¿no? YouTube cuando llega al cierto segundo aparece un anuncio o algo. Todo eso lo puedes manipular con la API de HTML. Puedes, por ejemplo, acceder a hardware con la API de HTML. Puedes acceder a la cámara web, al micrófono, puedes desde un teléfono hacer que el teléfono vibre, por ejemplo. Hay muchas opciones en la API de HTML. Y aquí es donde esto se hace muy, pero muy poderoso. Vamos a ver ahora los recursos. Los recursos, vamos a ver varios recursos que yo he anotado por acá para que ustedes aprendan a mantenerse siempre actualizados y no depender ya de un curso. Aunque eso pueda significar que no se matriculen en una nueva versión, no importa. Yo tengo que cumplir con mi labor de enseñarles cómo estar siempre actualizados. Lo primero es CanIUse. CanIUse es un sitio muy conocido y que nos permite revisar el soporte de los navegadores a los estándares web. Cuando hablamos de estándares web son muchos. A veces nosotros creemos que un estándar es HTML, CSS, JavaScript y se acabó. Pero hay más. Hay más. Por ejemplo, SVG es un estándar en sí mismo. Hay estándar para accesibilidad. Solo para accesibilidad, para móviles, etc. Hay muchos estándares, no solamente HTML, CSS y JavaScript. Tengan en cuenta algo. Esto no es parte de este curso, pero les cuento que la W3C no se encarga del estándar de JavaScript, solo de HTML y CSS, pero sí se encarga de las APIs de HTML. Por ejemplo, el DOM. El DOM sí lo ve la W3C. El estándar del DOM sí lo ve la W3C. Así que en CanIUse lo que vamos a ver es qué tanto soporte le dan los navegadores a ciertas propiedades. Eso es muy útil porque tal vez haya una propiedad súper chévere, pero que no estés seguro si la puedes usar o no en tu aplicación. Entonces, por ejemplo, veamos Details. Y como vemos, Details está soportado por todos los navegadores, excepto Edge, Internet Explorer, que creo que nadie lo debería usar en esta época, y Opera Mini, que bueno, es un navegador con muy poco uso. La gente normalmente
va a esta zona, ve el soporte y ya. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Por ejemplo, acá hay notas. En la parte inferior hay notas. Y en las notas es importante leerlas porque nos da información extra. Por ejemplo, nos dice 2. Este 2 de acá viene de aquí, miren, de Safari. ¿Ven? Aquí es el 2. Entonces dice que el evento toggle no es soportado. Eso es muy importante porque ya depende en tu proyecto. Si tú vas a usar el evento toggle, bueno, tal vez no te convenga usar details aún. Nos dice que el estado de Edge está bajo consideración, o sea, todavía lo están evaluando. Por eso es que la versión que aparece resaltada con un borde gris oscuro es la actual. Y hacia abajo tú ves las versiones que van a venir en el futuro. Lo que pasa es que las empresas hacen un roadmap, es decir, una hoja de ruta de su desarrollo. Entonces, como que ya tú puedes decir, la gente de Chrome puede decir, en enero del 2017 vamos a soportar tal propiedad, como que ya está informado en la hoja de ruta. Entonces, por eso ellos pueden mostrar versiones posteriores y decir en qué versión se iría a soportar alguna característica. Por ejemplo, hace un rato vimos menú. Y menú vemos que, bueno, no hay mucho soporte hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, bueno, Dialog lo mataron en HTML 5.1. No, Picture ya está completamente soportada, es un estándar. Sí, bueno, Opera Mini no lo soporta, IE no. A ver, veamos Grid, que no es HTML, es CSS, pero vamos a usarlo como ejemplo. Miren, por ejemplo, Grid nos dice que Firefox no lo soporta. Chrome no lo soporta, pero CanaUse nos da un dato alucinante. La siguiente versión de Firefox sí lo va a soportar y la siguiente versión de Chrome sí lo va a soportar. Aprovecho para contarles que en la actualización de CSS desde cero vamos a ver Display Grid. Entonces eso ya nos dice, ¿no? Ok, ya, o sea, sería buena idea tal vez apostar en algunos proyectos por Grid porque se va a empezar a soportar muy pronto. Entonces, aparte de mirar tú esto, que es lo que todo el mundo mira y cierra, tómate un tiempito para mirar las notas, para mirar los issues. Los issues son los problemas. Entonces, problemas conocidos, no issues. Entonces, puede decirte, Firefox tiene un problema con tal elemento en tal situación, o Chrome no renderiza bien, o lo que fuera. Esa información te va a ayudar mucho. Los recursos son eso, recursos, links hacia información importante. Miren, la especificación, algunos posts, etc. Y feedback, si tú quieres mandar algún comentario que les ayude a ellos a tomar en cuenta algo que tal vez no está puesto aquí, ¿no? Un recurso, un problema conocido, etc. Y aquí tú encuentras la especificación de la W3C al lado del nombre, ¿ven? Al lado del nombre. ¿Qué tal que yo pongo, por ejemplo, menú? Hago clic acá. Y como esto es HTML, miren, se va a la especificación de la WAT-WG, como les dije hace un rato. No se va a la W3C. Ya les expliqué el motivo, así que no se vayan a confundir cuando vean esto. Por otro lado, vámonos a MDN. MDN es un sitio obligatorio para toda persona que quiera dedicarse al desarrollo web, porque hay muchísima documentación y muchísimos recursos creados por la Mozilla Development Network, que es pues de Mozilla, la empresa que está detrás de Firefox. Es una organización que ha hecho muchísimo por la web, por una web abierta, por una web con estándares. Firefox es uno de los navegadores, o tal vez el navegador más respetuoso con los estándares. Aunque cueste creerlo al inicio, Chrome no respeta al 100% los estándares. Claro, la excusa siempre es que ellos intentan hacer un navegador más veloz, un navegador que le dé mejor experiencia al usuario y bla, 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 pero en ese proceso se saltan algunas cosas de los estándares que resultan ser a veces incómodas, mientras que Firefox es muy respetuoso con eso. Pero no solamente es el navegador, sino todo lo que han hecho en la Mozilla Development Network. Acá tienes muchísima información, miren, aprendizaje, aprender desarrollo web, introducción a la web, aprender HTML, aprender CSS, aprender JavaScript. Así que uno de los consejos que más vas a escuchar, no solo en Escuela Digital, sino en cualquier curso decente, es que le agregues MDN cuando busques en Google. Por ejemplo, si yo busco details, MDN. ¿Ves?
Ese es uno de los consejos más útiles que te puedo dar. Si buscas algo sobre web, añádele MDN después y te va a mandar a la Mozilla Development Network. Ya ustedes van a explorar. Otro lugar que me gusta mucho, aunque yo siento que hay mucho pedante tirándole palo a este sitio, siento de verdad que hay muchísimos pedantes que se creen la gran cosa y dicen que esto no sirve. Y yo creo que es al revés. Si bien es cierto que W3 Schools parece que estuviera afiliada con la W3C porque comienzan en W3, no tienen nada que ver. Ojo, mucho cuidado, no tienen nada que ver. Sin embargo, es un lugar que sirve mucho para referencia rápida. Cuando hablamos de referencia rápida, es simplemente como una receta chiquita, ¿no? Oye, ¿para qué era el elemento details? Y ya te dice para qué, y listo, y saliste la duda y sigues con tu mundo. Mientras que la Mozilla Development Network es mucho más detallada. Cuando te explica un elemento, te pone ejemplos más detallados, te va un poquito a la especificación, ¿no? Es un poco más largo, pero a veces necesitas salir de una duda muy rápido, muy rápido. Y en ese caso, este sitio me parece bueno. No es un sitio avanzado, es verdad, pero tampoco es un sitio malo. Yo estoy en contra de la gente que recomienda nunca usar este sitio. Me parece que es pura pedantería nada más. Yo sí lo recomiendo personalmente. Ahora, vamos al sitio oficial del estándar, la W3C, w3c.org. Este sitio, perdonen el término, pero está muy desordenado. Iba a decir un término más feo, pero está desordenado. Uno se marea acá. Pero más o menos he logrado entender un poquito la organización porque está todo complicado de entender. Cuando tú llegas acá vas a encontrar noticias, te puedes suscribir a las noticias desde aquí, desde el feed RSS. Entonces consume las noticias por Feedly o alguna otra aplicación para que siempre sepas qué está pasando en la W3C. Y aquí arriba encuentras los estándares. Mira, estándares. Así que vamos a darle clic aquí a estándares. Y mira que los estándares no son solamente HTML y CSS, mira, tiene Web Design, Web of Devices para dispositivos, Web Architecture, supongo que así se pronuncia, Semántica, XML, Servicios, Browser and Authoring Tools, o sea, especificaciones. Si es que tú vas a crear un navegador, pues acá hay lineamientos que tú deberías seguir. Pero no solamente si vas a crear un navegador, también si vas a crear una herramienta de autor. ¿Qué cosa es una herramienta de autor? Por ejemplo, tú vas a crear tu propio editor, what you see is what you get. Es decir, esos editores en que tú escribes tipo Word, pero por debajo están escribiendo un código HTML. Ese tipo de editores que vienen en un WordPress, por ejemplo. Entonces, eso es una herramienta de autor. Entonces, si tú quieres programar tu propia herramienta de autor, no es obligatorio, pero es sí bastante recomendable que vengas por acá y te leas los lineamientos que deberías seguir. Vamos nosotros a Web Design and Applications y vean que hay varias cosas acá. HTML y CSS, JavaScript, y bueno, las APIs de JavaScript, porque repito, la W3C no se encarga de JavaScript como lenguaje. De eso se encarga ECMA, que es otra organización. Ellos se encargan de las APIs web. Gráficos, que son PNG, SVG, Canvas, etc. De eso sí se encarga la W3C. Miren, audio y video, accesibilidad, internacionalización para sitios multilingües. Nosotros pues hablamos español y entendemos el inglés, pero tenemos que recordar que hay gente que usa incluso otros alfabetos, ¿no? Gente de Oriente, chinos, japoneses, rusos. Entonces también se encargan de eso. Miren, matemática en la web, privacidad, web móvil, hay muchísimos estándares, no es solamente HTML y CSS. Vamos a entrar a lo que nos interesa ahora. HTML y CSS. Ya, tú entras acá y dices, ¿qué es HTML? Bla, 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 ¿qué es CSS? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los estándares dónde están? Bueno, están aquí a la mano derecha. Realmente es enredado. Pero mira que acá dice current status, HTML, CSS, buenas prácticas, web fonts, etc. Entonces vamos a entrar a HTML porque nos dice cuál es el estado actual de este lenguaje. Aquí es donde debes entrar. Y nos dice que, miren,
El trabajo completado, las W3C recommendations, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que las recomendaciones es cuando ya algo se vuelve estándar. Antes de las recomendaciones están los working draft, que son los borradores de trabajo. Fíjense que acá nos dice estándares. Estos que tú ves en esta tablita son estándares y mira las fechas. Desde aquí tú puedes ya ver más o menos cómo ha ido evolucionando. Miren, Web Storage, segunda edición, es del 2016. Canvas, el contexto 2D de Canvas es de 2015. RDFA, que es para metadatos, de 2015, etc. Y tú puedes ir retrocediendo y ver que HTML5 es del 2014. Atributos de CSS 2013, etc. Tú podrías ir bajando. Y HTML 5.1, como tú puedes ver, es el 1 de noviembre de 2016. Y luego se está trabajando ahora en Media Source Extensions. Eso es para hacer streaming por web, incluso para hacer DRM en web, es decir, videos encriptados y cosas así. Vamos a entrar a el estándar HTML 5.1, vamos a ver por acá. Fíjense que nos manda diferentes links. Aquí nos manda a la historia, miren la barra de estado, nos manda la historia y este nos manda al estándar en sí. Vamos acá. Esta es la historia de esta especificación. Si a ti te interesa ver cómo evolucionó, mira, acá se volvió recomendación, acá recomendación propuesta en septiembre, en junio fue una recomendación candidata, working draft, working draft, working draft, working draft, first public draft. Se empezó a trabajar en el 2012, miren, en diciembre del 2012 y terminó de trabajarse en noviembre del 2016. Cada uno de estos es un link. Tú podrías entrar y poder ver pues cómo era. Leértelo todo no es demasiado, pero esto es útil para saber cómo se está actualizando un estándar. Y desde aquí veíamos ya la especificación en sí. ¿Lo ven? Perfecto. Y así es como ustedes navegan por el sitio de la W3C. Además, por aquí, ¿dónde estaba? Porque este sitio está bien enredado. Dev Resources, este de acá creo que es. Ah, esto es. Oh, ¿cuántos clics tuve que hacer? Pero la URL es fácil de recordar. w3.org developers. Aquí hay herramientas para developers creadas por la W3C. Miren, para aprender, herramientas, para mantenerse en contacto y ver pues el avance de la web. Por ejemplo, browse the tools. Okay. Validador de links, etc. Ya les toca a ustedes ir explorando. Yo solamente les estoy dando una mirada rápida para que conozcan estos recursos. También me gustaría mostrarles esto. No es estándar ni nada, pero es muy útil. Se los voy a pasar por el chat. Vamos a ponerlo también al momento de subir las clases lo vamos a poner. ¿Qué es esto? Es la guía de estilos de Google para HTML y CSS. Tú te preguntarás, ¿qué cosa es una guía de estilos? Una guía de estilos es una convención a la que llegas con tu equipo de trabajo. No significa que sea como deba hacerse, sino es una convención. Es como decir, en Escuela Digital, cuando escribimos el HTML, todos los títulos deben llevar un ID. Todos los H1, H2, H3, H4, por ejemplo, ¿no? Todos los encabezados siempre deben llevar un ID, porque son títulos de sección y nosotros podemos hacer un ancla a esos títulos de sección. Eso es una guía de estilos, o sea, es como que ya es un acuerdo entre el equipo de trabajo y ese acuerdo debe respetarse. Eso permite que el código tenga cierta coherencia y que no haya un desarrollador que escriba un código de una manera y luego su compañero de otra forma y el proyecto va a ser completamente caótico. Entonces, como digo, no es una regla para seguir como oro, pero sí es súper útil mirar e ir informándose cómo son las guías de estilo de Google,
para HTML y CSS, cómo ellos escriben el HTML y el CSS. Eso les va a servir muchísimo. Miren, validación, document type, etcétera, etcétera. Miren, CSS formatting rules. Miren, declaración order. Esto es para CSS, no es HTML, pero miren, ellos prefieren declarar en orden alfabético. Repito, es una guía de estilos. Tú puedes no declarar alfabéticamente, pero si eres parte del equipo de Google, pues tienes que seguir la guía de estilos sí o sí, no puedes ponerte de rebelde. Cada equipo define sus guías de estilos. Indentación, miren, indentación. Identar con 2 espacios. ¡Oh, qué chévere! Google identa con 2 espacios. ¡Ah! ¿Cómo no está John Mircha aquí para mostrarle esto? Bueno, ese link les va a gustar mucho. El contenido embebido es el contenido que te traes de afuera. Eso se le llama contenido embebido. Ejemplo, el ejemplo más fácil del mundo. Metes un video de YouTube en tu página web. Eso es un contenido embebido, porque viene de afuera. Por ejemplo, los videos grabados que ustedes ven en la plataforma de las clases ya grabadas son contenido embebido porque vienen de un servidor externo. Un servidor externo es el que provee esos contenidos. ¿Ok? Entonces, técnicamente, para la especificación, contenido embebido es IMG, claro, porque son imágenes. Eso es contenido embebido. Son otros recursos externos que te estás trayendo, ¿no? Audio es un contenido embebido y video también es otro contenido embebido. Esos 3 ya lo vimos, así que es en vano volver a mencionarlos. Solamente los nombré para que sepan que también forman parte de esta categoría. Pero los que sí no hemos visto son estos de acá. iframe, embed y object. Y object tiene adentro sus parámetros. Muy bien, vamos a ver esto bastante rápido, ¿sí? Porque realmente no es muy importante. Creo que iframe es el más importante. Así que vamos a dejar iframe para el final y vamos a centrarnos un ratito en embed y en object. Estas 2 etiquetas, que a veces uno piensa que son de HTML ya obsoletas y que han sido depreciadas por el estándar, pues curiosamente no. Están vivitas en el estándar actual. Entonces, si tú las usas, no hay ningún problema. ¿Para qué se usan embed y object? Se usan para traer contenido externo que requiera de un plugin. Es decir, contenido que el navegador solito no pueda mostrar. Entonces, de esa manera tú le vas a decir al navegador, oye navegador, este contenido requiere el plugin de Flash, o este contenido requiere un plugin para leer PDFs, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que le dices a través de esta etiqueta. Los 2 son para lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? La única diferencia es que object admite hijos. Entonces le pones hijos para añadirle parámetros. Los parámetros obviamente son metadatos que el plugin va a utilizar para mostrar esta información. Y los metadatos vienen con param. No vamos a entrar en detalles sobre esto. Simple y sencillamente porque si tú vas a incrustar un contenido que requiera object o embed, es prácticamente seguro que ya va a tener todo el código listo solamente para que copies y pegues. Así que mi objetivo es solamente enseñarte qué son estas etiquetas y qué pintan acá y contarte también que no son etiquetas obsoletas, son completamente válidas en el estándar actual. Así que dejando de lado eso, vamos a ver iframe. iframe te trae contenido que el navegador sí puede procesar. Y lo que hace iframe es crear un contexto hijo del navegador. Según el estándar, así lo llama. Es decir, un nested browser context. Así es como el estándar de la W3C le llama al iframe. Traduciéndolo es algo como un contexto hijo del navegador. Es decir, como si fuera un mini navegador dentro de un navegador más grande. Por eso es que cuando tú metes un iframe, tú pones un src, http, bla, 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 ¿no? Pero cuando tú inspeccionas el código, encuentras todo. Desde el doctype, el HTML, encuentras todo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a meter a escuela.digital, https, y vamos a darle unas dimensiones. Es buena idea darle dimensiones porque si no, pues hasta dónde se irá. Podemos darlas con HTML o con CSS.
Por ejemplo, 400, 480 y height 640. ¿Ok? Muy bien. Sí, esto es. Por alguna razón de la vida no está saliendo. Permítame. ¡Oh! Claro, es que esto ya está protegido. Esto solamente se puede ver desde el mismo origen, ¿lo ven? No se puede ver desde afuera. Vamos a ver, tal vez con la plataforma, pero solamente el home, porque para adentro nos va a pedir un... Es que la plataforma está con HTTP, no con HTTPS. Ya hay temas de seguridad ahí, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres insertar acá https gmail.com, no te va a dejar también por eso. Así que lo que vamos a hacer mejor que hacer esto es traernos contenido que ya está explícito para un iframe. La antigua versión me acuerdo que sí se podía poner. Pero vamos a YouTube, Escuela Digital. Embed no se cierra, no se cierra. Bueno, YouTube ya trae todo listo para que nosotros insertemos un contenido dentro de otro. Por ejemplo, este es un video, lo queremos poner en nuestra página, vamos a compartir y insertar. Y miren cómo trae ya un iframe listito para insertar. Entonces copiar. Vamos por acá, pegamos todo el iframe. Guardo, lo cerré, acá. Ahí está. Hago play y ahí está el video. Estarán viendo el curso de React, ¿no? El mini curso. Bien, pero quiero ver el código. Eso es lo que yo quiero ver. Elementos. Vamos acá. iframe. Miren esto. iframe. Yo solamente me traje una línea y miren qué se ha dibujado dentro del navegador. Document, doctype, HTML, script. ¿Ven? Head con todas sus cosas adentro. Body. ¿Lo ven? Es como si fuera un navegador metido en otro. Porque te trae desde la raíz del documento. Eso es realmente un iframe. Y un iframe es súper útil porque permite traernos recursos ya listos de otros sitios. Por ejemplo, los comentarios de Facebook. Tú te puedes poner los comentarios de Facebook aquí a través de un iframe. Tú puedes poner un mapa de Google a través de un iframe, etcétera, etcétera. Es algo muy usado al día de hoy. Incluso en el proyecto final que vamos a ver el viernes, vamos a meter formularios, vamos a meter comentarios sin programación, porque los vamos a traer a través de iframes de servicios que ya existen en Internet. Y para eso vamos a usar los iframes. ¿Ok? Entonces eso es un contexto hijo del navegador. Como un navegador chiquito metido en otro. Como un HTML completo metido en otro HTML.